Vamos a estar analizando el día de hoy el material de estadística. Para poder analizar ese material voy a estar compartiendo con ustedes la pantalla del computador de tal forma que lo podamos visualizar. Bueno, antes que nada no se deben de olvidar que siempre tienen que estar señalando la fecha a la que corresponde la clase, sus nombres, el tema del día de hoy que va a ser gráfico de barras, construcción, y directamente ya van a la parte de actividades de evaluación, que es lo que me deben de entregar. Pero antes de irnos a lo que es las actividades de evaluación, nosotros vamos a estar analizando el material de tal forma que podamos entender lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Entonces, acá dice, analizamos la siguiente imagen para luego responder a las preguntas planteadas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es visualizar esta imagen que estamos teniendo acá y vamos a ir respondiendo a cada una de estas preguntas que estamos teniendo acá. Y la primera pregunta nos dice, ¿qué información representa el gráfico? Entonces, la información, si ustedes se fijan en el gráfico, van a encontrar que lo que hace es, la información es sobre las redes sociales más utilizadas. Ahora en la segunda pregunta les dice, ¿qué datos se presentan en el eje vertical del gráfico? Entonces acá vemos el eje vertical, que es este eje que estamos teniendo acá. En el eje vertical estamos teniendo la frecuencia de uso en horas semanales. Acá nos está diciendo esa información. Entonces lo que tenemos acá son las horas de uso en horas semanales, serían en este caso. Ahora, ¿qué datos se presentan en el eje horizontal del gráfico? Dice, este es el eje horizontal y si ustedes pueden visualizar, los datos que tenemos en esa parte son las redes sociales más utilizadas como WhatsApp, Facebook, YouTube, Spotify, Telegram y algunas que otras más, ¿verdad? Ahora, según el gráfico, ¿cuál de las redes sociales es la más utilizada? Entonces, nosotros tenemos que fijarnos en su frecuencia y vemos que aquel que tiene la mayor frecuencia es la red social más utilizada, en este caso es el WhatsApp. Entonces, todas estas preguntas vamos respondiendo en base al gráfico que estamos visualizando. Ahora, seguimos con nuestra clase. Dice en el siguiente, ¿cómo es representado la cantidad de horas de uso en las redes sociales? A continuación, dice, analizamos la siguiente información y veamos cómo se puede construir un gráfico en el cual las horas son el elemento principal. Según el estudio de marketing realizado en el año 2020, el número de usuarios de Internet en Paraguay es del 65% del total de la población. A enero del 2020 había 4 millones de usuarios que utilizan las redes sociales en Paraguay. En este contexto, se realiza una encuesta a 224 personas en donde a cada persona se le consultó para qué utiliza las redes sociales. Las respuestas se presentan en la siguiente tabla. Para estar en contacto con mis amigos, entonces respondieron 59 personas. Para conocer gente nueva, 22. Para seguir a las empresas, 23. Para aprender y relacionarse, 38 personas. Para entretenerse, 66 y otras 16. Entonces, en total, dice que fueron encuestados 224 personas. Ahora, vamos a recordar esta parte de nuestra tabla porque no se olviden que nosotros ya estuvimos dando lo que son las tablas de frecuencia. En esta parte de la tabla estamos teniendo lo que es la frecuencia relativa. Para hallar la frecuencia relativa, no se olviden que lo que se hace es dividir la frecuencia absoluta, que en este caso es 59, se divide por el total de frecuencia, que es 224. ¿Sí? Entonces, al dividir estos valores, fuimos obteniendo estos números que estamos teniendo acá. No se olviden que cuando ustedes suman estos valores, les tiene que dar como resultado 1 si es que lo redondearon correctamente. Ahora, tenemos la otra que es la frecuencia porcentual.
Para la frecuencia porcentual lo que se hace es multiplicar la frecuencia relativa, que es 0,26, lo multiplican por 100. Al multiplicar esos dos valores, voy a indicarlo acá para que lo puedan visualizar mejor. Al multiplicar esos dos valores obtenemos estos números que estamos teniendo acá. No se olviden también que al sumar esto les tiene que dar como resultado 100. Ahora, él dice, con los datos que tenemos en la tabla podemos construir un gráfico igual al que vimos al principio de la clase. En este caso procedemos de la siguiente manera. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es representar los gráficos de barra. Para representar los gráficos de barra, las distancias tienen que ser todas iguales de separación. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es cambiar de color de tal forma que ustedes lo puedan visualizar mejor. Y voy a ir marcando los valores. Por ejemplo, este primer punto voy a colocarlo acá en el centro. Eso va a representar para mí para estar en contacto con mis amigos. Esa palabra donde... O sea, que la persona respondió para estar en contacto con mis amigos, utiliza las redes sociales. Como el gráfico de barra, ustedes habrán visto que se separan, no están pegadas unas con otras como el histograma. Entonces voy a dejar este espacio de mi cuadrícula y acá voy a indicar la otra variable que es para conocer gente nueva, ¿sí? Entonces, esto va a ser el ancho que yo voy a utilizar para poder graficar mi rectángulo en esta parte de la figura. En el siguiente, para seguir a las empresas, este va a ser para seguir las empresas, entonces este va a ser el rectángulo que yo voy a utilizar. Para aprender a relacionarme, entonces acá tengo mi otro valor que es para aprender a relacionarme. Luego tengo para entretenerme, que es el que tuvo mayor frecuencia, que es este valor. Y por último tenemos otros. Entonces acá en esta recta lo que nosotros hicimos es representar en qué utilizan las redes sociales cada una de las personas que fueron encuestadas. Entonces, para el primer valor, dice, para estar en contacto con mis amigos, 59 personas dijeron que utilizan las redes sociales para estar en contacto con sus amigos. Entonces acá el valor va a estar en este punto central que estamos teniendo acá. Entonces, agarramos y realizamos un rectángulo sobre ese punto que habíamos marcado. Ustedes van a hacer uso de una regla para que al realizar estos rectángulos les salga exactamente como corresponde, ¿sí? Ahora para el siguiente, dice, para conocer gente nueva. Para conocer gente nueva dice que 22 personas utilizan. Acá tenemos 20, entonces 22 estaría más o menos en este punto, porque está dividido en 4 partes nuestra cuadrícula. Entonces nuevamente realizamos el rectángulo sobre el ancho que yo había designado que voy a utilizar. Hagan uso, por favor, de sus cuadernos cuadriculados. Las distancias tienen que ser todas iguales, el ancho también. Entonces, de tal forma que les pueda salir como corresponde el gráfico. En el siguiente dice que es 23. Este es 22, 23 estaría en el medio de estos dos. Unimos. Y formamos el rectángulo que corresponde a la frecuencia. En el siguiente estamos teniendo 38. Tenemos 30, 38. Entonces vamos uniendo y formando los rectángulos sobre cada uno de los anchos que yo había elegido. Y acuérdense que estos anchos tienen que ser todos iguales. En el siguiente nos da como valor 66, que es la gente que utilizó para entretenerse. Entonces acá tengo 60 y 66 estaría en este punto. Entonces unimos los valores, realizamos nuestro rectángulo. Ustedes no se olviden de hacer uso de la regla de tal forma que les salga el gráfico como corresponde. Y en el último dice 16. Entonces acá es 10, 12, 14, 16. Entonces de esa forma lo pueden estar representando. Bueno, en esta parte generalmente yo suelo usar un solo color para representar estas variables.
pero en el ejemplo que estamos teniendo más abajo hace uso de varios colores. Eso ya va a depender de ustedes. Entonces acá podemos visualizar la imagen, es la misma que estamos teniendo más arriba, solamente que está hecho en una planilla de Excel, por eso tiene esta forma nuestro gráfico. Entonces tienen que estar analizando, atendiendo. No se olviden que ustedes usan cuadernos cuadriculados, entonces hagan uso de ese cuaderno cuadriculado cuando lo van a graficar. También tienen que tratar de usar las uniones entre ellas. Bueno, llegando a una conclusión, los gráficos estadísticos dice, un gráfico en estadística es un dibujo con los datos obtenidos de un estudio u observación, que nos da una idea global de la información, ya que distinguen en ellos algunos detalles que no se podrían notar con el solo examen de los valores numéricos. Por lo tanto, ayuda a sacar conclusiones. Entonces, ese es el beneficio de estar realizando un gráfico estadístico. Es muy importante indicar en el gráfico el título, las variables, la escala utilizada, la fecha en la que se obtuvieron los datos y el origen de los mismos. El gráfico de barra, que es la que nosotros estamos analizando el día de hoy, está formado por barras generalmente rectangulares. No se olviden de esta palabra. Tiene un ancho, tiene un largo, de igual base y separadas a la misma distancia. Una por cada característica estudiada. La longitud de la barra es proporcional a la frecuencia, o sea que va a depender el tamaño de nuestro rectángulo de la frecuencia que estemos teniendo de cada modalidad observada. Se utiliza especialmente cuando se refiere a variables cualitativas o cuantitativas discretas. ¿Se recuerdan de estos conceptos que nosotros ya habíamos analizado en clases anteriores? En un gráfico de barra compuesta se pretende representar más de una característica de una variable. Para graficar barras verticales, debemos tener en cuenta dos valores muy importantes que son las variables, datos no agrupados o marca de clase. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con gráficos de barras, podemos tener dos situaciones. Que los datos sean simples, así como las que estuvimos viendo, o que estemos teniendo datos agrupados. En el caso de que tengamos datos agrupados, los valores que vamos a utilizar nosotros van a ser la marca de clase. Esa es la que yo voy a utilizar para graficar, los cuales van en el eje horizontal del gráfico y las frecuencias absolutas F que van en el eje vertical. Para barras horizontales, las variables o marcas de clase van en el eje vertical y las frecuencias en el eje horizontal. O sea que tenemos dos tipos de gráficos de barras. Una que son los gráficos de barras verticales y otros son los gráficos de barras horizontales. Entonces tienen que atender qué tipo de gráfico le está pidiendo en las situaciones problemáticas para poder analizarlo. Y acá viene lo que ustedes van a copiar, que son las actividades de evaluación. Entonces, a partir de ahí, ustedes van a estar copiando. Espero que puedan ver el video para poder entenderlo mejor. Y dice acá, la escuela número 137 de Pirayú está planificando la implementación de talleres para padres y para conocer los temas que les gustaría tratar, se aplicó una encuesta a 50 padres. ¿Está? Datos, 50 padres. El tema 1 que se les presentó es cómo educar a mi hijo pequeño. Entonces, tema 1, son 3 personas lo que eligieron ese taller. Tema 2, problemas de adaptación y agresividad en los más pequeños. Entonces, acá 20 personas eligieron ese tema. Tema 3, conflictos familiares. Entonces, conflictos familiares, solamente 2 personas eligieron ese taller. El tema 4, ¿cómo influyen los programas de TV en la formación de mi hijo? Entonces, 15 personas eligieron ese tema. Y el último tema que es la economía familiar. Entonces, 10 personas. En total, vemos que son 50 las personas encuestadas. Entonces, una vez que ustedes están teniendo esta tabla, les pide que calculen la frecuencia relativa. Acuérdense que para calcular la frecuencia relativa ustedes tienen que dividir 3 dividido
50. Luego tienen que dividir 20 dividido 50. 2 dividido 50. 15 dividido 50. Y 10 dividido 50. Entonces, no se tienen que olvidar que en esta parte ustedes tienen que atender bien la parte de redondeo, porque no está indicando acá que el resultado nos tiene que dar 1. Entonces, voy a verificar el primero, que es 3 dividido 50, para mostrarle luego cómo deben de hacer la frecuencia relativa. Entonces, tengo 3 dividido 50, al realizar en la calculadora, nos da como resultado 0,06, ¿sí? Ese resultado que me acaba de dar, para poder hallar su frecuencia porcentual, ese 0,6, yo debo multiplicar por 100. Al multiplicar por 100 me da como resultado 6. Entonces, para cada una de estas situaciones, ustedes tienen que realizar el mismo proceso de tal forma que puedan responder a cada una de las interrogantes que nos hacen. Ahora, en la parte 2 dice, completa los datos que faltan y representa en gráficos de barras verticales estos datos. Entonces, una vez que ustedes terminaron de hacer su tabla, esos valores lo tienen que representar en un gráfico de barras. Para eso van a realizar un plano donde tienen que colocar en uno de los ejes y tenemos el otro eje, ¿verdad? Estoy tratando de usar regla para indicarle. Bueno, entonces, como acá nos dice que tiene que ser gráficos de barras verticales, ¿sí? O sea que tienen que estar paraditas todas. Entonces, en esta parte vamos a tener los temas, ¿ah? En esta parte tienen que ir colocando los temas. Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4 y así sucesivamente, ¿verdad? Atendiendo, ustedes van a usar sus cuadernos cuadriculados para ir separando. Y en esta parte deben de colocar la frecuencia. La mayor frecuencia, acá si ustedes se fijan, es 20. Entonces, hasta el 20 ustedes van a elegir qué escala van a utilizar para poder representar esos gráficos de barra. Ahora, en la siguiente tabla se representa la cantidad de arbolitos de acuerdo a su altura medida en centímetros. Representa los datos mediante un gráfico de barras, ¿sí? No les dice qué tipo de gráfico de barra, entonces ustedes pueden elegir el tipo de gráfico de barras que desean utilizar. Pero en este caso lo que van a utilizar para graficar ustedes va a ser la marca de clase, que es este dato que están teniendo acá. Estos son los datos que van a utilizar. Y antes de continuar, les voy a hacer recordar cómo se obtenían estas marcas de clase. Para obtener la marca de clase, lo que se hacía era sumar los dos valores, que es 110 más 114, y el resultado de la suma lo dividen por 2. Y ahí da como resultado 112. Entonces, cada una de estas marcas de clase que estamos visualizando acá, esto que estamos teniendo acá, se obtuvo sumando estos dos valores y dividiendo el resultado por 2. Entonces, lo que van a utilizar para graficar va a ser la marca de clase y la frecuencia. Entonces, cuando ustedes lo van a representar gráficamente, acá tienen que estar expresadas las marcas de clase y en esta parte las frecuencias, que en este caso la mayor frecuencia es de 18, o sea que tiene que llegar hasta el valor 18. Ustedes van a elegir una escala, pueden elegir la tabla del 3, pueden elegir la tabla del 2, eso ya va a depender de cómo lo deseen graficar. Bueno, sin embargo, en este ejercicio nos da la tabla, ¿sí? Dice, con los datos del gráfico construye una tabla de frecuencia. Entonces, acá nuestras variables vienen a ser lo que está sobre el eje horizontal. Entonces, nuestra primera variable dice soltero. Después dice casado, viudo. Y por último, divorciado. Entonces,
¿Cuáles son sus frecuencias? Acá dice que es 200, ¿sí? El resto ustedes lo van a completar. Bueno, ¿qué les pide después? Les pide el porcentaje. Y se recuerdan que nosotros, antes de hallar la frecuencia porcentual, primero calculábamos la frecuencia relativa. Entonces, primero ustedes van a agregar acá frecuencia relativa. Van a calcular, acuérdense que la frecuencia relativa lo que se hace es dividir la frecuencia por el total que les va a dar acá, ¿sí? Entonces ustedes van a calcular, o sea que van a sumar esto y van a tener su total. Entonces van a dividir ese por el valor que les da y ahí luego van a multiplicar por 100, ¿sí? Entonces esto va a quedar todo a cargo de ustedes que lo puedan realizar. Cualquier consulta, como siempre, voy a estar disponible dentro de la clase para que lo puedan realizar. Bueno, espero que tengan un buen día y espero que lo hayan comprendido.